Muy bien. Sean todos y todas bienvenidos a esta clase de ciencias sociales. Vamos a trabajar el tema que corresponde a la guía 5, como ya les había indicado. Y acá vamos a ver prácticamente el tema que corresponde a esta tarde. Y ustedes pueden visualizar, por favor, Ishkotoyak, léame el tema que vamos a desarrollar hoy, por favor. Construcción de una narración imaginada basada en la segregación y las diferencias étnicas. Muchas gracias, muy amable. Entonces ustedes pueden ya hacerse una idea en torno al título que nos están proporcionando acá. Construcción de una nación imaginada, lo que nosotros imaginamos de nuestra nación. Pero, mucho ojo acá, basada en la segregación y las diferencias étnicas. Preguntamos a Ambrosio Oshí, por favor, ¿usted qué entiende por la palabra segregación? Es el cambio de etnias de una persona. Ah, bueno, cambio de etnia. Saki Erickson, ¿qué entiende usted por la palabra segregación? No sé, profe. Muy bien. La segregación. Profe, Sí, por favor, ¿alguien? ¿cómo se llama? ¿Es la exclusión o discriminación? Exactamente, es separar a las personas por una determinada característica. Acá lo que dijo la compañera exactamente es eso, la exclusión. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de imaginarnos una nación, pero lamentablemente esta cuestión se basa en la segregación y las diferencias étnicas. Pero vamos a ver acá por qué nos dan este título y vamos a ir construyendo nuestro conocimiento juntos. Muy bien, vamos a entrar de lleno y vamos a ver acá. Guatemala, una nación imaginada. Yo considero que si le pregunto a cada uno cuál es su idea de nación imaginada, todos vamos a tener una. Tal vez vamos a coincidir en el mismo punto, ¿verdad? Una nación donde no exista violencia, donde no exista pobreza y varios fenómenos que están afectando a nuestro país. Pero vamos a entender lo que nos trae la guía. Dice, tiene dos significados. En este caso, la idea de nación imaginada se puede ver desde dos puntos de vista. Ambos, dice su guía, reconocidos por la Real Academia Española. Ambos son aceptables. En el primer significado dice que es un conjunto de personas que habitan el mismo territorio. Prácticamente nosotros podemos entender eso porque somos parte de una nación. Conjunto de personas que habitan un mismo territorio y lógicamente se rigen por un mismo gobierno y por ende por las mismas normas. Luego nos da el segundo significado. ¿Ya? El primero, conjunto de personas que comparten un mismo gobierno y que se rigen por las mismas normas. El segundo dice conjunto de personas de un mismo origen. Acá ya cambia un poquito la idea, pero al final podemos concatenar o unificar estas ideas o estos criterios. Dice de un mismo origen, comparten un mismo idioma y tradiciones culturales. Ya el segundo, acá, la segunda definición, ya nos habla específicamente de nosotros como guatemaltecos hasta cierto punto, porque dice que o tenemos un mismo origen y también nos habla de un idioma y de una cultura. Nosotros estamos identificados, sabemos cuál es nuestro origen. Luego dice, tres naciones fáciles de entender. Lógicamente, tenemos, además, recuerde que Guatemala está compuesta por 4 naciones. Le voy a preguntar a Alicia Salvador, ¿cuáles son esas 4 naciones que conforman el país de Guatemala? Es fácil. ¿Alguien me quiere apoyar? Profe,
Sí, sí, sí. No sé, me hablaron al mismo tiempo, me dijeron, profe, y no sé, pero Profe, sí, sí. es Xinca, Ladina, Mestiza y Maya. Xinca, Ladina, Mestiza y Maya. Muy bien. Pero Xinca, Ladina y Mestiza, al final nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Xinca, garífuna, Ladina. Ya. Entonces, vamos a hacer la diferencia. En este caso, vamos a ver que hay en este caso, 4 naciones en Guatemala, porque si nosotros nos detenemos a analizar a cada una, vamos a determinar características que son propias de esas naciones, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos hablar de la garífuna, de la xinca, de la ladina y de la maya. Pero aquí está el detalle de este punto. 3 naciones fáciles de entender. ¿Cuáles son esas 3 naciones? Garífuna, xinca y ladina. Porque hay una nación que es difícil, dice el documento. En este caso nos referimos a la nación maya. ¿Y por qué es difícil de comprender o de entender a esta nación? Porque prácticamente para poder entender debemos analizar su historia. Aparte, tenemos que comprender de que la nación maya se compone de 22 etnias. Imagínense que cada etnia tiene su propia característica. En cambio, si hablamos de la garífuna, prácticamente podemos generalizar. Lo mismo pasa con la cultura xinca o la ladina. Pero la maya nos va a llevar más tiempo, es más compleja, porque como anteriormente se mencionó, prácticamente debemos entender que tiene 22 etnias y tenemos que ir analizando una por una, porque sin ir tan lejos, imagínense el idioma, cómo cambia de un lugar a otro, hablando de, en este caso, de la nación maya. No es lo mismo decir gato acá que decir gato en Santa Lucía, por ejemplo, o en algún otro lugar, o en algún lugar del Triángulo Ixil, por ejemplo. Hay variación. Entonces, eso es lo que vuelve complejo el estudio de la nación maya. Y acá nos dice, nación imaginada para el caso de Guatemala. Específicamente, para Guatemala se da el primer significado, que todos los habitantes del territorio son iguales, tienen los mismos intereses y también los mismos derechos. Eso es, en teoría, la nación imaginada para el caso de Guatemala, que todos somos iguales. Bueno, podemos agregarle un poco del segundo significado. Todos somos iguales, ¿ya? Venimos de un mismo, tenemos una misma raíz, ¿ya? Y que lógicamente, como hablamos de la nación maya, pues hay una derivación, pero al final la raíz es la misma. Podemos preguntarle a ustedes también cuál es su concepto de nación imaginada. Y como le digo, pues al final vamos a llegar casi al mismo punto. Pero acá donde dice nación imaginada, donde todos somos iguales, donde no hay una, o no hay que diferenciar a una persona entre alto, bajo, gordo, delgado, con dinero, sin dinero, trabajador. No, no, acá todos somos iguales, compartimos un mismo territorio, ¿no? Y por ende merecemos el mismo trato. Ese es el punto. No porque veamos a alguien con saco y corbata, buena tarde, mucho gusto, pase adelante. Y a una persona que va con un vestuario humilde, pase usted, hombre, ya, pero apúrese. No, 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 esto va más allá. Nación imaginada es donde todos nos tratemos por igual. Aquí no hay ni mejor ni peor, todos somos iguales. Dice la propuesta con implicación. Acá hay un problema. Si nosotros hablamos de nación imaginada y hablamos de los conceptos, van a ver ustedes, dice acá hay una propuesta, dice, aquí vamos a hablar de la homogenización. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales, pero acá hay una brecha, si queremos verlo así, y es prácticamente la implicación que esto trae. En pocas palabras digo que si nosotros decimos que todos somos iguales, entonces recuerde que nuestra constitución política dice que en Guatemala
el idioma oficial es el español. Entonces, si decimos que todos somos iguales, como dice su guía, todos tendríamos una visión occidental, tendríamos valores cristianos y también hablaríamos el español. ¿Por qué? Porque vamos a ser homogéneos, o sea, vamos a ser iguales, pero eso es bien difícil de desarrollarlo en una nación, porque cada quien va a tener su propio punto de vista en torno a la religión, porque no todos vamos, mire, yo soy cristiano evangélico, ustedes también. No se puede porque todos pertenecemos al país, pero tenemos ideologías diferentes y tienen que ser aceptadas. Por eso el término de nación imaginada, si decimos que todos seamos iguales, tenemos que ir analizando ese punto de vista. Además, si nosotros decimos eso, todos hablaríamos español y no es así. Entonces, por eso decimos, basada en la segregación y las diferencias étnicas. Una nación imaginada en donde hay diferencias, sí, es cierto, pero que esas diferencias no se conviertan en exclusión, en parte de la discriminación. Luego nos dice acá, nación imaginada es igual que identidad nacional. Así en pocas palabras. Usted mantenga su identidad. Si usted usa un traje típico, mantenga, porque eso es su identidad y eso es parte de la nación imaginada, eso es lo que se pretende, que no cambiemos, ¿ya? Que busquemos prácticamente darnos a conocer tal y como somos y que eso vaya formando nuestra nación imaginada, porque si nosotros no nos aceptamos, no, es que este vestuario, no, mejor me voy a poner otro, ¿ya? Es que voy a llegar al colegio, voy a llegar a tal lugar, mejor voy a cambiar mi vestuario. Entonces ahí hay una implicación en esa situación, ¿no? Nosotros tenemos que mantener nuestra identidad y eso va a ser parte de la nación imaginada. Eso es lo que se pretende, como les digo, basado en las diferencias. Nación imaginada, identidad nacional y educativo. Acá ya hablamos del tema de la educación. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros cuando hablamos de identidad, como les digo, es como nosotros nos damos a conocer. Mi vestuario, mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo eso conlleva la identidad. Entonces acá también podemos involucrar al tema del reconocimiento de nuestros símbolos patrios. Podemos introducir esto y de todas las ideas que forman parte de nuestro país, que son muy importantes. Por eso hablamos de, en este caso, de la revolución de 1944, la revolución de 1871. Anteriormente hablamos de los mayas antes, durante y después de la conquista. O sea, tenemos que conocer todo eso, perdón. Y eso es prácticamente, se va amarrado a lo que es el tema educativo, porque acá es en donde nosotros y todos los demás docentes que ya han pasado, por donde han pasado ustedes, mejor dicho, les han formado su identidad nacional. Y eso al final va a dar como resultado nuestra nación imaginada, porque usted automáticamente cuando escucha el himno nacional sabe que debemos respetarlo. ¿Por qué? Porque eso ya desde el tema educativo fueron dándonos esa educación, es eso que nos fueron inculcando que siempre debemos respetar, entre otros aspectos, lógicamente. Pero esto es lo que explicamos para que usted pueda entender esto de nación imaginada, identidad nacional y el tema educativo. Porque acá es en donde supuestamente se tiene que formar el ser humano, tiene que adquirir una identidad nacional y basado en ello, pues vamos a tener una nación imaginada, en donde se valore todo lo de nuestra cultura. Bueno, luego tenemos lo siguiente, y dice Guatemala, la segregación y las diferencias étnicas. ¿Cómo se ha tratado de imaginar a Guatemala en diferentes épocas? Acá prácticamente se ha tratado, dice, basado en las diferencias, intentando superar física y socialmente a cada grupo. Eso es prácticamente lo que se ha tratado de imaginar. Cada quien busca ser mejor que otros, pero no tendría que ser así. En diferentes épocas, como dice acá, han habido inconvenientes y ustedes lograron interpretarlo a través de la guía anterior en donde decíamos que habían gobernantes que perseguían un fin
y siempre hacían de menos a un grupo de personas. Pero eso está mal. O sea, nación imaginada es de que todos tengamos los mismos derechos, de que todos tengamos, en este caso, la misma aceptación. Pero cuando unos pocos toman esto y lo hacen propio, ahí está el error. Se imaginan su propia Guatemala. Entonces ahí hay problema. Imaginar Guatemala, pero solo para uno. No, no se puede. Tiene que ser basado en todos. ¿Cuáles eran las dos repúblicas de la época colonial? Ojo, la época colonial es en el tiempo de la conquista española. Y acá nos habla de dos repúblicas. Está la española y la maya. Esas son las dos repúblicas. Pero dice que surgió otra. Y usted ya sabe, porque la vez pasada lo hablamos y en unas guías anteriores también lo mencionan. Vamos a ver acá. Estoy revisando una vez las camaritas. Le preguntamos a Quinillo Clarisa, ¿cuál, aparte de en este caso de la República Española y la Maya, cuál fue la que surgió? Además de las dos que mencioné. Quinillo Clarisa, ¿está por ahí? Sí, excelente. Por favor. No sabría decirle. No sabría decirme. ¿Alguien que me levante la mano? Tío Pérez, Nancy, por favor. ¿Profe mestiza? No. Exactamente, surgió la mestiza. Solo un paréntesis, jóvenes, por favor, en el chat ya está la autorización para que apunten sus apellidos y sus nombres para la asistencia respectiva. Por favor, apunten sus apellidos y sus nombres. Muy bien, gracias Nancy. Definitivamente surgió la mestiza, pero dice que la mestiza surgió, pero prácticamente la española y la maya ya tenían sus propias normas, sus propias creencias. En cambio, la mestiza dice que fue la que surgió y todavía no tenía una base específica, porque no se reconocía. Esta se dio por la mezcla de ambas culturas. Entonces se dio la mestiza. Luego dice, ¿por qué se dice que al reconocer la igualdad en Guatemala aún había inequidad? Imagínense ustedes, nación imaginada. Bueno, dice, se reconoció la igualdad, pero siempre había un problema. Había inequidad. ¿Y por qué dice esto? Bueno, prácticamente porque solo los hombres mayores de 18 años que estuvieran casados, imagínense que estuvieran casados, eran ciudadanos con derecho a votar. O sea, dice acá, la igualdad. Ya, hoy en día todos somos iguales. Pero solo los hombres mayores de 18 años que estuvieran casados son los que pueden votar. Entonces, ¿en realidad estamos hablando de igualdad? No. Por eso aquí dice que todavía había inequidad. ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Qué pasa con los demás hombres que no estuvieran casados? ¿Ya? Y que no tuvieran esa edad, por ejemplo? Pero podemos hablar también de las mujeres y qué pasó con las mujeres. Que acá hay varios aspectos que se pueden tratar, pero en sí se reconoció la igualdad, pero todavía había inequidad. Luego dice, ¿por qué se dice que los hombres indígenas no podían ejercer libremente su ciudadanía? Que los hombres indígenas, y aquí está el punto, vean, los hombres indígenas, una población que siempre ha sufrido, y ustedes se dieron cuenta con el análisis de las guías anteriores, ha habido una serie de cuestiones que van en contra de esta población. ¿Por qué se dice que los hombres indígenas no podían ejercer libremente su ciudadanía? Prácticamente porque cuando ellos lo querían hacer, habían factores que lo impedían. Por ejemplo, el idioma. Ellos decían, bueno, queremos hacer, pero no podían o no dominaban el idioma. Entonces se veían de brazos o estaban de brazos cruzados porque querían, pero no podían. Aparte, por ejemplo, para un trabajo anteriormente era bien complicado. Le decía, ¿habla español? No.
Lógicamente, con la cabeza o con alguna señal indicaba que no. Entonces ya era un problema para darle o para que esta persona ejerza libremente su ciudadanía. Era un problema. Hoy, a Dios gracias, hemos llegado al punto de decir de que en este caso el quiché es de suma importancia para que usted pueda obtener un trabajo. Ya están dando valor a lo nuestro y eso es bueno, eso es parte de la nación imaginada, en donde lo de nosotros se dé importancia. Entonces acá, como les digo, en la práctica habían varios aspectos que impedían ejercer ejercer libremente la ciudadanía a los hombres indígenas. ¿Qué es el blanqueamiento? Le preguntamos vamos a ver, a Denise. ¿Qué es el blanqueamiento, considera usted? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. El blanqueamiento en los primeros años fue como una separación que le hicieron a la gente que era como, digamos, de aspecto indígena, se consideraba así, o a los ladinos, sino que los apartaron y creo que los llamaron como una degeneración, creo. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que en este caso hablamos del blanqueamiento acá. ¿Qué es el blanqueamiento? Y fue una práctica que se dio hace mucho tiempo. Y esta práctica consistía, dice, en diluir los genes de los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hacía, la idea que se tenía era que una mujer indígena se casara con un hombre español para que de esa relación surgiera una nueva persona, pero con una cierta cantidad o un cierto porcentaje de sangre española o de sangre blanca, como lo dicen algunos documentos. Eso era lo que se pretendía. Y en este caso, por ejemplo, una mujer, como les decía, una mujer indígena o maya con un español, el hijo iba a tener sangre española. Pero luego este hijo se juntaba con una mujer española y ya el porcentaje de sangre española iba a ascender. Primero un 50%, luego un 75% y por último un 100% para hasta cierto punto diluir los genes de la población maya o indígena. Imagínense ustedes esta práctica. Y sí se dio. Usted lo va a encontrar ahí en su guía. Entonces, eso era lo que se pretendía con esta práctica y le denominaron como blanqueamiento, porque en teoría el color de la piel hace mucho tiempo era considerado como un factor determinante en el tema de la sociedad. Hoy, a Dios gracias, ya eso se dejó, ¿ya? Porque si no, muchos sufriríamos de esa situación, ¿verdad? Dice, ¿cuál fue el resultado de construir diversos imaginarios de nación e identidad? Como les digo, aquí en Guatemala hace mucho tiempo cada quien tenía o formaba su propia idea de una nación imaginada. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? De no tener una idea, pero que sea general, sino que cada uno, yo quiero gobernar, yo quiero que todos me sirvan, yo quiero que ellos hagan esto. Entonces ahí surgieron varios aspectos y por eso la pregunta acá nos dice, ¿cuál fue el resultado de construir diversos imaginarios de nacionalidad e identidad? Y en este caso hablamos, los resultados son la intolerancia, la discriminación y el racismo. Porque como le digo, hace mucho tiempo cada quien buscó su propia idea de lo que en este caso es nación e identidad. Hace mucho tiempo decían, bueno, nosotros, y más adelante usted lo va a ver, decían, bueno, todos tienen que ser como el ladino y punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Un conflicto entre las personas que eran en este caso, de la cultura ladina y los indígenas. ¿Por qué? Porque lógicamente no iban a abandonar su identidad. Por eso hablamos de esto acá. Entonces, el resultado fue la intolerancia, la discriminación, el racismo, porque cada uno quería formar su propia nación. Era su imaginación, pero era
era basado en su punto de vista, no tomando en cuenta a todos. Luego tenemos las categorías étnicas. Y acá podemos ver, nos dice, el ladino e indígena en esta nueva dinámica histórica. Lamentablemente, acá vamos a hacer una comparación entre el ladino y el indígena. En este caso, el ladino se convirtió en el representante icónico de la nación de Guatemala. O sea que prácticamente ellos tuvieron más oportunidades que los indígenas. Lamentablemente, eso usted lo va a encontrar en su guía. Y todavía hoy, a Dios gracias, es poco, pero se sigue viendo esta diferencia entre un ladino y un indígena. Esperemos que esto se quite, porque como le decimos, la nación imaginada no es solo para el ladino, tampoco para el indígena, es para ambos, en donde ambos puedan vivir de una manera tranquila, en donde convivan. Ese es el punto. Pero como les digo acá, la nueva dinámica histórica nos dice que el ladino tuvo hasta cierto punto un privilegio porque se convirtió en el representante idóneo. Cuando digo ladino, me refiero a mestizo, ¿ya? Y a la mezcla español y maya, ¿ya? Surgió el ladino. Luego dice, en este caso, el indígena, vean acá, o escuchen mejor dicho, el indígena fue visto como un actor incómodo. Imagínense usted, o sea, molesto, o sea, la presencia de ellos molestaba. ¿Por qué? Porque se inclinaban hacia esta cultura. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora esto ya cambió y ambos tienen el mismo, en este caso, el mismo derecho. Fórmulas de participación con interés, lo que habíamos dicho, ya aquí se daba la participación, sí, pero hasta cierto punto solo a este personaje, Aladín. Los ejemplos, bueno, en este caso podemos hablar de varios ejemplos de la participación con interés, en donde en el trabajo, por ejemplo, se le daba más prioridad a esta persona. En los cargos públicos, de igual manera. Entonces, automáticamente, había muchos aspectos en contra del indígena. Luego dice la nueva dinámica civilizadora y los favorecidos. Ya lo habíamos dicho, la población ladina. Por 4 razones. Número 1, la condición. La condición en que ellos estaban. El color de piel que los asociaba hasta cierto punto con los españoles. El dominio del castellano, que dice el documento, aunque no al 100%, pero sí ya podían utilizar ese idioma para comunicarse con los españoles. Entonces les daba una cierta ventaja. Presencia urbana y rural, que ellos habitaban en ambos sectores y eso les dio prácticamente una ventaja. En cambio, en este caso los indígenas habitaban más en el área rural. Trabajos libres y propiedades. Ellos tenían mucho terreno, eran dueños, perdón, de algunos, por ejemplo, maquinaria o alguna pequeña empresa, y los trabajadores eran los indígenas. Entonces, aquí son 4 aspectos que favorecieron al ladino. Luego dice la población, así como lo denomina el folleto, ¿ya? Indio, porque ese fue un término que se usó hace mucho tiempo, ya vimos también parte de la historia en la primera guía, y su distribución geográfica anteriormente, ¿ya? Era más amplia, era amplia, porque no solo habitaban en un cierto sector, sino que estaban distribuidos. Por razones raciales y culturales eran los más alejados del ideal, lógicamente. Los indígenas, por todo lo que ya vimos acá, eran los más alejados del ideal. O sea, en ese tiempo no iban a decir, es que ahí está la población indígena, hay que tomarlos en cuenta. No, recuerden que ellos fueron excluidos hasta cierto punto, en este caso basado en la historia. Luego dice, los indígenas quedaron entonces al margen del ideal. Lógicamente se pensaba, se decía una nación imaginada, pero en este caso los indígenas no eran partícipes de esa idea, de esa nación imaginada, lamentablemente.
por eso hoy, pues, los indígenas han tenido dificultades para poder superarse, pero gracias a Dios hay muchos ejemplos de que sí lo han logrado. Jóvenes y señoritas, como el tiempo acá es muy corto, tratamos de dar los puntos más importantes. Sé que quedan varios, pero tomamos ahí lo esencial. Muchas gracias por su participación. Eso ha sido todo en la clase de hoy.